Hermanos, a todos bendiciones, que la paz de Dios esté con todos en nuestros corazones. En esta mañana podamos, ¿verdad?, disfrutar de este mensaje que Dios tiene para nosotros. En estos minutos vamos a tratar de transmitir el mensaje de Dios. Antes de comenzar, quiero que me acompañen a orar. Sagrado Dios que estás en los cielos y en nuestros corazones, te damos infinitamente gracias por el don de la vida, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre redentora, Señor, en nuestras vidas, Padre eterno. Gracias porque con tu sangre también cubres nuestra familia, oh Dios. Padre eterno, te doy gracias por este momento, Señor, que permites que esté aquí, Señor, para ser el mensajero de tu palabra, Señor. Padre eterno, que tu Santo Espíritu guíe mis palabras y no sean las mías propias, sino que las tuyas, oh Dios. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, y los que escuchan este mensaje, para que como un terreno fértil, Señor, pueda dar fruto, Señor, y que sea productivo, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. He titulado a este mensaje, hermanos, Adoradores del Desierto. Como leímos anteriormente en el libro de Éxodo, ¿verdad? Algunos versículos de ahí vamos a estar tomando. Adoradores del desierto es el título que he puesto. Una adoración teocéntrica es una adoración que comienza con Dios y termina con Dios. Es una adoración que tiene que ser centrada hacia Dios. Como dice el Evangelio según San Juan, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren, a los que le adoran en espíritu y en verdad. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero. La imagen de Dios en nosotros incluye el deseo y la capacidad de amar. Por ejemplo, alguna vez, alguno de nosotros quizá hemos sido rechazados por alguna persona. De la misma manera, aunque el amor de Dios es más grande, más infinito que el amor humano, pero igual Dios, ¿verdad? Me imagino que así ha de sentir cuando su creación le rechaza. La creación en el que Dios, ¿verdad?, ha dotado de capacidades, ¿verdad?, de sentimientos para amarle, para adorarle. Me imagino, ¿verdad?, de que Dios se ha de sentir, ¿verdad?, así cuando le rechazamos, cuando su creación no le adora. Dios dio todo para que nosotros pudiéramos vivir eternamente junto con Él. Cuán a menudo pecamos contra Él, contra Dios, y con el simple hecho de ignorar la íntima relación que pudiéramos tener con Dios, ¿verdad? Ese es el hecho del cual nos lleva a estar distanciado con Dios. Como decía anteriormente, la adoración teocéntrica quiere decir una adoración centrada hacia Dios. La adoración en la cual comienza con Dios y termina con Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios lo ha dado todo por nosotros. Dio a su Hijo, su vida, fue encarnecido, ¿verdad? Fue escarnecido en esa cruz para nosotros pudiéramos tener libertad y pudiéramos poder disfrutar de esa libertad, del perdón y de la salvación. Dios mismo, ¿verdad?, en el cual nos ayuda a definir una adoración bíblica. Una adoración bíblica es cuando Cristo, ¿verdad?, le hicieron una simple pregunta y le preguntaron que cuál era el mandamiento más grande de la ley. El mandamiento más grande de la ley. Eso lo encontramos en Marcos, esa fue la pregunta que le hicieron en Marcos capítulo 12, le hicieron esa pregunta y el Señor solamente respondió una simple y sencilla pregunta y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la definición de una adoración bíblica. Una definición verdadera. La adoración en el cual se centra en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Israel, ¿verdad?, podría tener muchísimas respuestas en cuanto hicieron esa pregunta.
Cuando le hicieron esa pregunta los fariseos a Jesús, pudiesen tener muchas respuestas, porque Israel conocía aproximadamente 613 leyes dentro de su canon. Tenía 613 leyes, dentro de ahí habían leyes de convivencia, habían leyes de higiene y habían muchísimas leyes. Se parece hoy en día, ¿verdad? Tenemos leyes de higiene y todo, ¿verdad? Y tenemos leyes de convivencia también. Israel tenía 613 leyes en todo su canon. Y podía tener, cuando le hicieron la pregunta, ¿verdad?, de que cuál es el mejor mandamiento de la ley, otro hubiese contestado otra cosa. Pero viene Jesús y le dice, ni nada de 613 leyes, sino que solamente uno encierra todo eso, y es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Esa es la definición de la cual Jesús hizo. Dios nos ha dado una mente para conocerle. Ojo, Dios nos ha dado una mente para conocerle, nos ha dado un corazón para amarle y nos ha dado una voluntad para obedecerle y un espíritu para adorarle. Dios nos ha dotado a nosotros de esas capacidades para que podamos estar centrados, para que hagamos una adoración dirigida a Dios, en donde todo comience con Dios y todo termine con Dios. La adoración es la respuesta del creyente en su totalidad. La mente, las emociones, la voluntad, el cuerpo, es la totalidad en que Dios hace. Adorar es avivar la conciencia mediante la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purgar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón a Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Esa es una verdadera definición de adoración. La adoración a Dios siempre, como dije anteriormente, tiene que ser teocéntrica y nunca androcéntrica, es decir, nunca dirigida al humano. Porque cuando nosotros buscamos nuestros propios intereses como humanos, la adoración deja de ser dirigida a Dios. Cuando el ser humano busca sus propios intereses, la adoración deja de ser dirigida a Dios. Muchas veces cometemos el error de decir: oh Dios, si tú me bendices, yo hago esto. Oh Dios, si tú haces que mi hijo salga bien de este problema, yo hago este. Siempre estamos condicionando a Dios, siempre le estamos poniendo: si tú haces esto en mí, yo hago esto. Si tú haces esto en mí, hago esto. Si haces esto en mi familia, hago esto. Siempre estamos en ese tema, y eso sería una adoración como androcéntrica, dirigida al ser humano. No sería una adoración dirigida a Dios. A Dios se le debe adorar con ese amor tan grande, así como ese amor tan grande que Dios entregó por nosotros a su Hijo. Dios entregó a su Hijo Jesucristo sin condiciones. Igual nosotros debemos de adorar a Dios sin condiciones. Una adoración dirigida a Dios, una adoración completamente centrada en Dios. Como dice su Escritura: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero primero, ¿qué es? Primero es el reino de Dios y su justicia. Primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y por añadidura vienen las bendiciones de Dios. Pero a veces lo hacemos al revés, y eso no sería una adoración dirigida a Dios. Jesús tiene la ocasión de declarar esa respuesta cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento de la ley, y tiene esa oportunidad de decirle a los fariseos y recordarles algo que ellos ya sabían.
porque Israel sabía algo con respecto a este gran mandamiento que encontramos, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 6. Ya sabía Israel este mandamiento. Para Israel era como su estandarte. Un niño judío era su shema, era su estandarte. Llevaba siempre en la mente: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Ese era lo que llevaba el estandarte un niño judío. Entonces, Jesús solamente le está recordando de que lo mejor de la ley es eso. ¿De qué cosa? Ya conoces a tu Dios desde el pasado, le está diciendo Jesús. Entonces solamente tienes que hacer una cosa, es ámale. Ámale nada más. Yahvé es tu Dios, por tanto, ámale. Jesús responde con esa palabra. Jesús pudo haber elegido muchos preceptos de la ley, pero solamente dijo uno, y es ámale. Hoy en día nuestras generaciones, la generación, ¿verdad?, en que vivimos, me incluyo, nos dice, ¿verdad?, cómo orar, si hay que orar sentado, si hay que orar de pie, si hay que alabar, ¿verdad?, sentado, si hay que alabar de pie. Y el ser humano comienza a hacer tantas dudas en su mente, empieza a poner tantas pegas en su mente y comienza a distorsionar la adoración. Jesús no dijo en ningún momento, ni enseñó, ni dijo de que tenías si orar sentado, si tenías que orar de pie, si tenías que cantar sentado, cantar de pie. Solamente dijo una declaración y fue: ámale. Ámale. Pero el ser humano se comienza a meter a otros rollos, a otros pensamientos, y se aísla de la adoración verdadera, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. He puesto como título Adoradores del Desierto, porque ahí en el desierto es donde se forjan los verdaderos adoradores. Cuando miramos a Israel en el desierto, el texto que estaba leyendo nuestro hermano Rafa, vemos que Israel acababa de salir del campamento de los egipcios, y unos pocos minutos de repente los estaban volviendo a seguir los egipcios. Y comienza Israel a quejarse y a decirle a Moisés que por qué los había sacado de Egipto si lo estaban volviendo a seguir los egipcios. Y dice: ¿y acaso no habían sepulcros allá en Egipto? ¿Nos hubiese dejado morir allá mejor? ¿Para qué nos sacaste? Y comienzan a llenarle a Moisés la cabeza, comienzan a engrandecerle a Moisés la cabeza. Y dice una declaración en el versículo 4 del capítulo 14 de Éxodo que leyó nuestro hermano. Dice una declaración: ¿por qué los venían siguiendo los egipcios pocos minutos después que los habían sacado de allá? Solamente una declaración. ¿Por qué? Dice Jehová: para que mi nombre sea glorificado. Dios se iba a glorificar e Israel se iba a dar cuenta de que Dios los estaba librando con mano poderosa. Y era necesario que Israel pasara por ese desierto para que se forjaran como verdaderos adoradores. Y de repente dice de que en el versículo 19, dice que el ángel de Jehová, dice que se puso enfrente de los egipcios, atrás de los israelitas, para guardarlos. Se puso de esta manera, así. Supongamos que sean los egipcios, ¿verdad? Por llegar tarde, ¿verdad? Les toca hacer los egipcios. Estos son los egipcios, así se puso el ángel de Jehová, y de espalda, ¿verdad?, se puso así hacia Israel, cubriéndolos. El ángel de Jehová estaba cubriendo a los israelitas, estaba guardándolos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios necesitaba forjar verdaderos adoradores en ese momento que confiaran, que creyeran, que estuviesen convencidos de que Dios estaba peleando por ellos, de que Dios estaba con ellos, de que Dios los estaba librando y que Dios los iba a seguir librando? ¿Por qué era necesario? Porque Israel tenía una misión que cumplir y era llegar
allá a las tierras prometidas, tenía que enfrentarse ante un muro de Jericó que tenían que derribar, que no lo iban a derribar como ejército, sino que lo iban a derribar como adoradores. Israel tenía que convertirse en un pueblo bien forjado, adorador, porque tenía que derribar ese muro. Pero un Israel quejándose así, ay, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá habían sepulcros, nos hubieses dejado morir. No iban a tumbar ni un ladrillo del muro de Jericó. Tenían que convertirse en verdaderos adoradores para poder tumbar ese muro. E Israel en el desierto, según dicen algunos historiadores, que el trayecto que caminó Israel en el desierto pudo haber tardado unas semanas. Pero tardó muchos años. ¿Cuántos años tardó? 40 años, dando vuelta en el desierto. Y dicen los historiadores que había un camino en el cual pudiesen llegar en algunas semanas, pudiesen pasar el desierto. Pero allí en el desierto es donde Dios iba a forjar esos verdaderos adoradores. Era necesario que pasaran por el desierto, era necesario tanto tiempo en el desierto para convertirse en unos verdaderos adoradores. No sé qué desierto estemos pasando en este momento. Bueno, ya sabemos alguno, ¿verdad? Ya sabemos alguno, ¿verdad? Llámese pandemia, o falta de trabajo, o enfermedad, o otra situación que estemos pasando. En este momento no sé qué desierto estemos pasando, pero ese desierto que estamos pasando es necesario para que nos forjemos como verdaderos adoradores. Es necesario, Dios sabe que es necesario ese desierto que estamos pasando para que nos forjemos como verdaderos adoradores. Dios necesita una iglesia de Cristo en calle Teruel que seamos verdaderos adoradores. Con un corazón dirigido a Dios, una adoración teocéntrica, una adoración en el cual se encierre y se centre en amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Eso es lo que Dios necesita. Una iglesia de Cristo en calle Teruel que se forjen como verdaderos adoradores, y para eso es necesario pasar por este desierto. Hay una historia en la Biblia, ¿verdad? Que es muy interesante, que nos puede enseñar mucho. Esa historia está en el segundo libro de Samuel 9. Dice que es una historia triste que comienza con un rey que tuvo un sueño. Y él soñó que lo iban a matar. Una historia triste y con una tragedia. Pero dentro de ese sueño había una promesa, y esa promesa es la que David le hizo a Jonatán. David le dijo a Jonatán: prometo que tus amigos serán mis amigos, que tus enemigos serán mis enemigos, que tus victorias serán mis victorias, que tus tragedias y tus fracasos serán mis fracasos. Esa fue la promesa que le hizo David a Jonatán, aquel amigo incondicional, de la amistad incondicional que habla la Biblia. Pero lastimosamente la vida le jugó una mala pasada, y en un ataque de infantería mataron a su amigo Jonatán. En ese ataque, en una noche en el cual fueron atacados, murió Saúl y murió también Jonatán. Y entonces David no pudo cumplir ese sueño, esa promesa que le había hecho a su amigo Jonatán, porque su amigo había fallecido. Y ahora David, paseándose en el palacio, recuerda ese sueño que tuvo y esa promesa que le hizo a su amigo Jonatán. Y de repente pregunta a David y dice: ¿ha quedado acaso alguno de la casa de Saúl en el cual yo pueda hacer misericordia? Y de repente sale un siervo en el cual iba a unir los dos reinos, un siervo llamado Siba, el cual iba a unir los dos reinos, el de David y el de Saúl.
que había sido ya derrotado. Había servido en la casa, en la antigua Siba había servido en la casa de Saúl cuando fue rey. Y entonces le dice, mi rey, no me lo has preguntado antes, dice Siba. No sé, hay uno, le dice, que ha quedado, que es hijo de Jonatán, es lisiado de los pies, paralítico, tullido, no se puede mover. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y le dice, está allá en la casa del hijo de Amil, en Lodebar. La palabra Lodebar es una palabra compuesta por dos palabras. Lo quiere decir no y debar palabra. Es un lugar donde no llega ni el periódico, ¿verdad? Ni el diario de hoy, no llega nada, ¿verdad? Es un lugar en donde está aislado ahí, donde solo viven los mendigos, ¿verdad? Los aislados ahí completamente. Eso significa Lodebar. Entonces dice que el hijo de Jonatán, dice que era tullido y lisiado de los pies, dice que está allí en Lodebar, donde no llega, no tiene comunicación ni nada. Entonces ese lugar viene y le dice a Siba que lo vaya a traer, y nos preguntamos, ¿por qué el hijo de Jonatán está tullido? Pues entonces la situación consiste en lo siguiente. Viene y esa noche que atacaron a Saúl y mataron a Saúl y mataron a Jonatán, el hijo de Jonatán, que se llama Mefiboset, vino la nodriza y él con solo 5 años, la niñera lo cogió en sus brazos. Lo cogió en sus brazos y salió corriendo porque iban a arrasar con toda la casa del rey. Recuerden que en ese tiempo, cuando mataban al rey, el sucesor del rey iba a ser el hijo. Si el hijo estaba muerto, entonces el sucesor del rey iba a ser el nieto. En este caso iba a ser Mefiboset, el rey. Entonces, si encontraban a Mefiboset, también lo iban a matar. Entonces la niñera, por hacer un gesto de buena voluntad, de amando al niño, lo cogió y fue y corriendo y tropezó, y un terrible crack en las piernitas del niño sonó. Cuando levantó al niño, estaba el niño tullido, ¿verdad? Las piernitas se le habían quebrado sus huesitos. Y desde ese momento, cuando llegaron a Lodebar, el niño creció allí en Lodebar, siendo un tullido. No porque él haya nacido así, no porque él haya tenido esa malformación, sino que fue por un terrible crack en sus piernitas, que no sé qué fue, si fue una piedra o un tronco, no sé. No describe la Biblia qué es lo que había ahí. Pero ese le jugó una mala pasada. Y ahí estaba el niño, ahí creció. Ahí fue su niñez, ahí fue su adultez. Y cuando David manda a traer al hijo de Jonatán para cumplir la promesa que le hizo a su amigo Jonatán, Mefiboset, después de estar en ese lugar de incomunicación, va y llega allí en el palacio donde él antes vivió, pero que seguro ya poco recordaba con todo lo que le había sucedido y donde vivía. Sin embargo, Mefiboset vuelve y se sienta en la mesa del rey, junto con David. Se sienta en la mesa del rey, disfruta de los banquetes del rey, disfruta de los beneficios del reino, y David también, como cumple la promesa de su amigo Jonatán, entonces le hereda y le da los bienes del reino también a Mefiboset. Esta historia se puede parecer un poco a nosotros, no sé. Si tú te encuentras ahora mismo en Lodebar, ahí aislado, no queriéndote convertir en un verdadero adorador, no queriéndote acercar a la presencia de Dios. No sé qué se llama ese terrible crack en tus piernas debilitadas. No sé si ha sido pecado, desánimo, decepción. No sé qué ha sido lo que ha pasado en tu vida. Pero que ese terrible crack en tus piernas no te permita quedarte allí en Lodebar. Que no te permita quedarte allí en Lodebar, en ese lugar de incomunicación. Sino que lo que Dios quiere es que vengas y te sientes a la mesa con Él.
Porque Dios quiere que todos nosotros estemos en la mesa del Rey, disfrutando de los beneficios del Rey, disfrutando de los beneficios del reino y heredando todos los bienes del reino. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, no que nos quedemos allá aislados en lo de Bar. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos acerquemos a su reino y disfrutemos de los beneficios del reino. Porque como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. ¿Qué planes son? ¿Qué planes Dios tiene con nosotros? Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esos son los planes que Dios tiene para con nosotros. Solo convirtámonos en esos verdaderos adoradores y vamos a ver en grande la gloria de Dios. Amén. Concluyo con una declaración que es una declaración anónima. Todavía no se le ha atribuido a nadie. Algunos la declaran, ¿verdad? La atribuyen a una que se llama María Teresa, otros, ¿verdad?, a otra persona, pero no hay, es un anónimo. Y dice así la declaración: no me mueve mi Dios para quererte. Para quererte no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. No es necesario pensar en el cielo para amar a Dios. Ni me mueve el infierno tan temido por eso dejo de ofenderte. No es necesario pensar en el infierno para dejar de ofender a Dios. Se deja de ofender a Dios por el amor que le tenemos. Tú me mueves, Señor. Muévete el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aún lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Esa es la declaración. Dios nos bendiga.